Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a este espacio, a este encuentro eh, habitual y muy especial para nosotros. La porción de esta semana, la Parashá Vayeshev, eh, un nombre que al traducirlo queda como y se asentó, tiene una historia, es como la transición entre la historia de Jacob y la historia de José. Aquí la historia pasa de Jacob a José, pero esta transición es muy importante por todo lo que significa para nosotros. La porción, la parashá completa, va desde Génesis 37:1 hasta el 40:23. Pero quiero que leamos 5 versículos, del 1 al 5, el inicio de la porción, porque hay cosas muy especiales ahí para nosotros. Dice Génesis 37:1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, por lo que lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Noten esta transición, venimos de porciones de Parashot atrás, donde venía narrándonos todo lo que fue la historia de vida de Jacob, con todo lo que implicó esa vida. Ahora va a pasar a José, pero la porción nos habla de una particularidad, ¿no? Jacob viene a la tierra de su padre y en la tierra donde su padre peregrinó, él se estableció. Luego, cuando nos va a contar la historia de Jacob, inicia con José y hace esa transición tan hermosa porque empieza con la vida de un hombre que también tiene mucho que decirnos. Muchos por cultura general conocen bastante sobre la historia, ¿no?, de José. José, el muchacho hebreo en Egipto, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, etcétera, etcétera. Y se da esta particular transición. Pero quiero que nos quedemos en el pegue, ¿no? En el pegue, en el punto de encuentro de esas dos historias, de Jacob y de José. Porque es tan importante, el versículo 2 dice justamente eso. Esta es la historia de Jacob. José siendo, cuando esperamos que nos van a contar la historia de Jacob, lo nombran a José. Y ahí hay mucho para nosotros, pero vamos paso a paso. Lo primero, dijimos, Jacob se establece donde su padre peregrinó. Y esto nos habla sobre la importancia de lo que, de lo que entendemos como el llamado de la vida constante a que cada uno encare y encarne su propio proyecto de vida, su propio juego, el juego personal de su vida. Cada uno tiene que encararlo con todo lo que es, con todo lo que tiene, con todas sus fuerzas, con toda su constitución física, emocional, intelectual, espiritual, con los efectos que la cultura, la tradición y todo causan en él y le hacen a propósito para lo que es su proyecto de vida. Esta gente era la continuidad de un legado. Jacob de Isaac, Isaac de Abraham, incluso Abraham un poco de su padre Terah, y también lo vemos en los hijos de Jacob como es una continuidad de este legado. Pero, esa continuidad viene por la vía del, por la vía de la decisión firme de cada uno hacer lo suyo. No es la continuidad tipo, continuemos haciendo lo mismo, ¿no? Repitamos todo para poder seguir, sino una continuidad tipo, nos dieron todo esto, vamos a hacer lo mejor que podamos con todo esto, entendiendo nuestro propio llamado, entendiendo el propio momento que estamos viviendo y que somos nosotros, o sea, cada uno, el que lo iba asumiendo, el que tiene que vivir este importante momento. Jacob llega a la tierra de su padre, pero no llega a ser lo mismo que su padre, sino a seguir su propio camino. Así lo marca el texto de la Torá, donde el inicio de la porción que dice, Vayeshev Jacob Be'eretz Megurei Aviv Be'eretz Kenaan.
y se asentó Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, la tierra de Canaán. O sea, allí donde su padre peregrinó, él se estableció. Él se estableció, él habitó, él se acomodó, él siguió su propio camino. Y ojo, porque este legado fue notoriamente decisivo en la formación de lo que luego conocemos como Israel y todo lo que ese significado espiritual representa para nosotros. Es que de Jacob viene Israel porque históricamente a Jacob se le cambió el nombre por Israel y bueno, hablamos de Jacob, hablamos del gran patriarca del pueblo de Israel. No solo eso, no es solo algo histórico, sino lo que significa que lo que se volvió Israel haya sido este Jacob con esta forma de vida. Porque nosotros, que hoy nos hemos apegado a este concepto de Israel, que nos hemos adherido a esta forma de vida, a esta visión de la espiritualidad, nosotros nos vemos directamente afectados por esto. Si lo comprendemos, si lo incorporamos, si lo asumimos, si empezamos a vivir conforme a esto. Por eso es tan importante. Y tan importante es que miremos nomás cómo la Torá se expresa acerca de la historia de Jacob. Lo leímos. Génesis 37, 2. La primera parte del versículo dice, esta es la historia de Jacob. Uno ahí espera que diga, Jacob tenía tantos años cuando hizo esto y aquello. Jacob luego se fue de su tierra a la tierra de, del, de Labán, y allí hizo esto y después se devolvió. Pero nada de esto. El versículo dice, esta es la historia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, o sea, la historia de Jacob se empieza a contar por José. Continuidad total. La historia de Jacob se cuenta por José. Contó tanto lo que hizo Jacob, el legado que dejó, que su legado fue totalmente replicado por su hijo. Pero ojo, no fue replicado por la repetición o la acomodación de una vida supeditada a la otra. Es decir, no fue que repitió el legado, lo asumió totalmente porque, bueno, aquí ¿qué hizo mi papá? Voy a hacer lo mismo. Mi papá, ¿cómo fue que vivió? Bueno, voy a repetir lo mismo. ¿Qué decisión tomó mi papá con respecto a esto? Bueno, yo voy a hacer lo mismo. Nada que ver, nada que ver. Fue todo lo contrario. La réplica que José hizo de la vida de su padre fue justamente la elección del camino propio. O sea, lo que el legado que él asumió fue el encarar el llamado de la vida como él, como José, no como Jacob. La voluntad y el ánimo para llevar esto hasta las últimas consecuencias fueron el mayor legado que le pudieron haber dejado a José. La voluntad y el ánimo para llevar hasta las últimas consecuencias esto. ¿Qué es ese esto? La decisión de elegir el propio camino y de caminarlo. Decisión hasta lo último, pese a cualquier cosa. Y ya lo sospecharán. Parece que incluso hasta hace falta un poquitito de terquedad en esto. Voy por un camino, siento posición, encuentro una cosa, encuentro la otra, se me opone aquí, se me opone allá, pero sigo. Me doy, hay una expresión coloquial bastante fuerte que usamos aquí en Colombia, me doy en la mula, o sea, cuando uno va y se da de frente contra el mundo, pero me quito la suciedad, me limpio los raspones y sigo hacia adelante. Esta testarudez, sagrada incluso, estuvo en José porque fue lo que aprendió de su padre. Hace falta en la vida un poco de esto. Nos hace falta, sobre todo en esta generación, en donde si las cosas no salen a la primera como intentamos, entonces lloramos, nos quejamos, le echamos la culpa al sistema, a la política, al papá, a la mamá, a lo que sea, y ya, nos rendimos. No, hace falta un poco de esto. Y yo pienso, cuando hablo sobre esto de que hace falta incluso un poco de testarudez, yo pienso en algo. Permítame llevarlos a través de un pequeño pensamiento. ¿Ha notado lo renuente que es la gente
a parar, a detenerse, a hacer un alto con respecto a algún tipo de vicio, de desvirtud, sean vicios físicos, mentales o emocionales. El asunto es lo aferradas que son las personas a esto. Supóngase alguien que está viciado con el alcohol y le está haciendo daño, está mal del estómago, está mal del hígado, económicamente, tiene su hogar deshecho, etcétera, etcétera, pero le intentas transmitir algo acerca de esto. ¿Y cuándo vas a parar? Y no, y nunca. No, sí quisiera, me gustaría, pero es que no puedo. Cuando es un vicio emocional, cuando es un vicio intelectual y este tipo de cosas, también, también, ¿no? Alguien que de pronto constantemente se involucra en relaciones enfermizas y le hacen daño y sufre y lo permite y sigue ahí. Y dice uno, ¿y hasta cuándo? Y no, parece que no están dispuestos a parar nunca, porque salen de una relación enfermiza, perdón, a otra. Los enfermizos, los enfermos, nos vamos dando cuenta, son ellos. Pero les cuesta poner un alto. Está en sus manos, pero les cuesta. Son testarudos. Me hace daño. Adeptos a alguna doctrina, alguna ideología o lo que sea. Se enferman. Hay un influencer por ahí, muy bueno, muy inteligente. Lo admiro en su inteligencia. Bastante, de hecho. Y sus ideas son afines a las mías. ¿Cuáles? No, aquí no es para transmitir mis ideas, ni mi ideología, nada. Pero el tipo muy bueno, pero me sorprendo y cada vez lo admiro menos. O sea, intelectualmente es un bárbaro, es un genio, pero digo, eh, quiero menos eso para mí, porque el tipo dice, esto me lo he tomado en serio, al punto que he desarrollado una gastritis terrible de lo terrible que es emocionalmente discutir con los opositores y la guerra, la batalla ideológica, intelectual, por las ideas y demás. Caray, ¿y no puedes poner un alto? ¿No puedes de pronto a lo mejor buscar la manera de hacer ese trabajo menos visceralmente, menos efusivamente? Sí, tal vez eres un genio, pero ¿de qué te sirve el genio intelectual, la información que tienes y la preparación, formación y todo lo demás, si a la hora de usarlo te ves impedido por la forma en que lo manejas con respecto al contradictor, al opositor, al debatiente? ¿Cuándo le vas a poner un alto? Les cuesta, ¿no? Testarudos, ahí, incisivos, lo llevan todo hasta lo último en detrimento de sus propias personas, de sus propios cuerpos, de sus propias emociones, de su ser íntimo. Y mi punto es aquí, ¿por qué si al vicioso, al enfermo, al desvirtuoso, le resulta fácil acceder a este ímpetu, a esta fuerza, a esta terquedad? ¿Por qué esa voluntad firme nos es tan difícil aplicarla a nosotros para las buenas decisiones de la vida? Entiendo que esta es mi vida, quiero ir por ahí, cuesta, está terrible, está difícil, está complejo. Y en la mediana dificultad decimos, no, ya está, a lo mejor esto no es para mí. ¿Por qué nos cuesta encontrar esa fuerza, esa testarudez de decir, voy para adelante hasta las últimas consecuencias? ¿Por qué nos cuesta? A la pregunta que le hacíamos a aquellos viciosos, ¿no? Hipotéticos, o a los enfermos, o a alguien que le va mal y le cuesta poner un alto a aquello que le hace mal. La pregunta que era, ¿cuándo vas a parar? Que es el título de este mensaje. ¿Cuándo vas a parar? La única respuesta válida para alguien con respecto a la vida y cuándo vas a parar debería ser nunca. ¿Y cuándo vas a parar? ¿Cuándo vas a dejar de luchar por esa causa? ¿No ves que es una causa perdida? ¿No ves que estás perdiendo? ¿No ves que no vas a lograr nada? La única respuesta debería ser nunca. ¿Y cuándo vas a parar de soñar con eso que quieres, que te ves, que te visualizas, que te visionas, profesional, empresario, exitoso, qué sé yo, intelectual, formado, realizado? ¿Cuándo vas a parar? Deja de soñar, la vida es un poco... La respuesta debería ser nunca, nunca. La travesía de Jacob no fue precisamente fácil y relajada.
De hecho, años y varios capítulos más tarde en el relato, cuando Jacob se va a encontrar con el faraón de Egipto y este último le consulta sobre su edad, la respuesta del patriarca no se limita a sus años de vida, sino a la dureza e inclemencia de esos años. Jacob le dice, 130 años han sido los años de mi vida, duros y difíciles. Hay que ver cómo lo pone cada versión, ¿no? Pero crueles, difíciles, dolorosos, lamentosos, lamentables han sido los años. La vida de Jacob fue complicada. El asunto es cuándo la dificultad, cuándo el problema, cuándo la oposición, cuándo el azar, cuándo alguna de estas cosas que le jugaban en contra le detuvieron. Él sale de casa de su padre siendo un jovencito por la vida, porque ya no había lugar ahí para él. Era él y su hermano y había una puja terrible, puja que se venía dando desde que estaban en la barriga de Rebeca, su madre. Él sale por oposición, él se va hasta la tierra de sus familiares. ¿Y qué es lo que se encuentra allí? Duros trabajos, por todo lo que quería. Él solo quería una mujer, a su esposa, la amada de su corazón. Y le toca trabajar duro por eso. Pero él sabía que la quería. Parece que la iba a obtener. Y resulta que es víctima del engaño. Cae presa del engaño y de la falsedad. Y lo que eran 7 años de trabajo se convierten en 14. ¿Solo por la mujer? Mujer es lo que hay en la vida, ¿verdad? La hubiera dejado y se hubiera ido a buscar otra. Tal vez para alguien con mentalidad de este mundo. Pero él tenía claro lo que quería. Él amaba a esa mujer. Solo quien ama de verdad a alguien o algo que quiere, sabe lo que está dispuesto a hacer. Ese era Jacob. Y luchó por su mujer otros 7 años, se convirtieron en 14 para tener a la amada de su corazón. Luego era lógico que iba teniendo hijos y las mujeres que atender y siervos y demás. Tenía que tener una base para eso. Empezó a trabajar por su propio capital, por su realización financiera y demás. Y tuvo oposición de toda la que usted se puede imaginar, física y metafísica. ¿Y qué hizo? Dijo, no, ya está, cielo y tierra se me oponen, ya mejor quedarme quieta. No, cielo y tierra se le podrían oponer, pero hay que dar la lucha, hay que dar la lucha, hay que dar la pelea. Se supone que es lo que uno quiere. Recuerdo ahorita, me viene a la memoria una canción de un artista, ¿es español o argentino? Creo que es argentino, Mateus. Pero el caso es que la letra de la canción dice, es imposible, es un rock de los 80, un clásico, una balada rock. Es imposible, mi amor, que tanta pena y dolor nos haya sido impuesta. ¿Por quién? Dice la canción, por Dios o por quien sea. Bueno, hay que darle pelea. A Dios le dirán algunos, uy, eso es blasfemia. A la situación, que esta pena nos haya sido impuesta. Alguna lo quieres ver así. Dice que hay que darle pelea, sea a Dios o a lo que sea. Bueno, a Jacob le llamaron el que peleó con Dios y venció. Este tema es fascinante. Yo creo que pronto nos va a tocar encararlo porque hay unas ideas ahí, pero es que hoy nos van a sacar del tema. Lo cierto es que nuestro querido Jacob pelea. Se le oponen para su economía, pero él pelea y saca adelante su vida. Porque es que entendía que era su camino de vida. Era su camino de vida. Después Jacob entiende que es el momento de volverse a la casa de su padre. Encuentra oposición, cielo y tierra se le oponen, literalmente. Jacob pudo haber sido el autor de esa canción. Es imposible, mi amor, le dice a Raquel, que tanta pena y dolor nos haya sido impuesta. Es por Dios o por quien sea, porque él se le aparece su hermano con un ejército. ¿Ya? Y él tiene que dar pelea y se va a consultar espiritualmente y se le aparece lo que entendemos como un ángel, una entidad energética, espiritual, y tiene que pelear. Y pelea y vence. Y el propio mensajero le dice, te voy a cambiar tu nombre, has peleado con los hombres y con Dios y has vencido. ¡Wow!
y va a la tierra de su padre y vuelve a la tierra de su padre y reconquista de nuevo el corazón de su hermano y se establece allí. Pues bien, la vida de este Jacob no solo fue dura, sino que requirió de una alta dosis de sana testarudez, de decir, hasta el cielo mismo como que me dice que no avance, pero es que yo adentro siento el cielo más profundo del cielo, al cielo de ese cielo que me dice, échale ganas porque esto es lo tuyo. Y voy a seguir marchando. El tipo estaba decidido a marchar por lo que iba entendiendo que la vida le iba marcando con respecto a su camino. Cuando sintió que la vida la llevaba lejos de la casa de su padre, emprendió la marcha. Estando allá establecido y todo el cuento, entendió que debía volver y no fue pusilánime. Emprende sin más. Y no encontró un camino expedito. Ya lo vimos. Encontró mucha dificultad y aún así fue. ¿Y de dónde sacó Jacob esta valentía y esta fuerza? Diríamos que era su legado, ¿no? Que era la continuidad de lo que él venía recibiendo, para hacerle gala al tema que traemos. Todo eso sonaría genial, de no ser porque la vida de su padre fue todo lo contrario a la de él. A Isaac nunca se le permitió salir de los límites de Eretz Israel. Isaac hubo una ocasión en que había hambre en la tierra y él tuvo la intención de descender a Egipto para buscar comida, como lo había hecho su padre Abraham. Pero de pronto él entiende que no, que se tiene que quedar en Israel pese a las dificultades. Otro testarudo. No fue el mismo camino. Miren que Jacob hace todo lo contrario que Isaac. Isaac se queda en los límites de Eretz Israel. Jacob los trasciende, va y viene y todo lo demás. Pero Isaac era un testarudo. También dijo, hay hambruna, pero yo entiendo que lo que normalmente haría una persona sería irse, pero yo entiendo como mi llamado personal, como la voz divina, quedarme aquí, y él se afianza ahí, se afinca en esa realidad, en esa verdad, confía, y a pesar de todo, él no solamente no perece, sino que prospera en medio de la hambruna. Se necesita un poco esto, ¿eh? ¿Y saben qué es lo curioso? Que el padre de Isaac, el que se quedó en Eretz Israel, el padre de Isaac, es decir, Abraham, era un andariego por definición. El propio peregrino, Abraham. La historia queda más o menos así. Abraham sale de Harán. Ahí hace gente, empieza a formar lo que sería su legado y llega a la tierra prometida, Canaán. En esa tierra tiene a su hijo, Isaac. Isaac toma un camino de vida cuyo trasegar se circunscribe a los límites de esa tierra, de Canaán. Luego Jacob sí decide salir de esa tierra, tal como Abraham. No, porque Abraham venía de afuera a esta tierra. Jacob ya está en esta tierra y decide ir afuera y volver, y después vuelve y desciende cuando va a Egipto, ya siendo anciano, para luego volver a esta tierra convertido en el grandísimo patriarca Jacob. Vuelve traído por su hijo José, a quien va a dar por muerto, según la historia que vamos a encontrar más adelante en la lectura de la Torá. Pero miren cómo esta historia tan fantástica. Un padre sigue todo su camino de vida y deja ese legado. El continuador de ese legado no viene a repetir lo que hizo su padre, sino que abraza el legado, lo lleva hasta lo último, según su propia forma, según su propia visión, porque en sus manos fue dado. El siguiente sucesor hace lo mismo y el siguiente lo mismo. Jacob abraza esto cuando ni siquiera le pertenecía, era para Esaú, pero ve que Esaú no lo hace y él dice, alguien tiene que hacer esto, alguien tiene que llevar este legado. Jacob lo abraza y está dispuesto a dar su vida por esto. Lo mismo que José. Al final lo que vemos es cómo el verdadero legado sí es seguir el ejemplo, pero el ejemplo de la decisión por vivir de manera personal y de forma irrestricta el propio proyecto de vida de cada uno. Esa es la diferencia entre seguir el ejemplo y repetir modelos de vida que pueden ser lo más loables posible. No decimos que no, pero que nunca se pueden replicar del todo. Nunca. ¿Por qué? Porque yo estoy hecho, aunque me parezca mucho, aunque sea una fotocopia, me convierte en una fotocopia de quien quiero imitar, y esto no solo aplica a padres, esto aplica cuando admiro mucho a un intelectual, a un maestro, a un guía espiritual, a un sabio, a un artista, qué sé yo.
Nunca voy a poder replicar a plenitud lo que el otro hizo. ¿Por qué? Porque aunque me convierta en una fotocopia calcada, soy distinto, tengo un ADN distinto. No, ya no me estoy refiriendo a lo etéreo, a lo metafísico, sino incluso a lo más literal. Soy hijo de otros papás, tengo una propia historia, tengo una propia carrera, fui constituido diferente. Recuerdo las palabras de un gran tzadik que oraba a Hashem, que todo lo que le podía pedir, él era ser el mismo. Ayúdame, le pedía las fuerzas suficientes para ser el mismo. ¿Sí? Le decía este gran sabio a Dios, ayúdame, dame todas las fuerzas porque quiero poder ser yo mismo. Y le decía a Dios, porque ¿de qué te sirve a ti que yo me convierta en otro Moisés? Moisés no, el líder máximo, el epítome de la virtud y de la realización. Pero ¿de qué te sirve? Ya tuviste un Moisés. ¿Te sirve más un Edison? Sí, tan pobre, tan bajo en comparación, tan incapaz, tan limitado. Sí, pero es que ya Dios ya tuvo un Moisés, ya tuvo un Pablo, ya tuvo un Pedro, ya tuvo un Isaac Luria. No tiene un Edison en la mejor versión. Lo mejor que yo le puedo pedir a él y lo mejor que me puedo prometer a mí mismo es hacer todo lo que está en mí e incluso lo que no, por ser verdaderamente Edison. Y cada uno debería repetirse esto. Porque ¿saben qué? Que este impacto de Jacob fue tan determinante para lo que fue el llamado personal de José, que todo se vio movido por esto. Recordemos, por favor, que este tipo, José, fue nada menos que el salvador del mundo. La tierra estuvo a punto de perecer, al menos la tierra que se conocía en la época. Toda esa región, todo ese imperio egipcio, todo lo que significaba, todas sus provincias, todo el mundo conocido, fue salvado por esta testarudez, por lo que fue José, pero obvio que nació en esta testarudez para ir hasta lo último. Así que la trascendencia de lo que le transfirieron a José fue de un alcance humano, salvífico, generacional, incalculable. Hubiera aparecido esa generación, hubiera aparecido Jacob, hubiera aparecido todo el mundo, de no haber sido por José. Y José, formado por esta virtud, por este legado. Cuando José empieza a intuir lo que era su distintivo llamado, todo se le opuso. Todo se le opuso. ¿Cómo era natural? ¿O es que hay una vida fácil? Alguien puede decir, no, que mi vida no ha sido tan. Todos tenemos dificultades de un tipo o de otro. El que no las tiene físicas, las tiene emocionales, el que no intelectuales, el que no económicas, el que no políticas, el que no culturales, el que no de acceso a la información y tantas cosas. Pero José empieza a intuir un llamado distinto en él. Lo empieza a sospechar. Él tiene ambiciones incomparables con las de sus hermanos, con las de su padre y su madre. Él sueña, le empieza a visionarse como un salvador, como alguien delante de quien van a venir a rendirse todos, incluso su padre y su madre. Él tiene estos sueños, él tiene estas visiones. Él empieza a sentir que es hacia donde la vida lo llama. Era un pretencioso. Le digo algo. Normalmente los humanos tendemos a enternecernos con alguien humilde, de pocas ambiciones y demás, y nos mueve a la empatía. Y tendemos a fastidiarnos con alguien de grandes ambiciones, porque lo ligamos con la petulancia, con la pretensión, con la soberbia. Pero ¿qué se le puede hacer? Hay gente que nace para ser grande y no puede hacer nada. No acabamos a palo a alguien que de pronto no tiene muchas ambiciones. No lo damos y le damos garrote para decir, ¿por qué no sueñas en grande? Nos compadecemos, empatizamos y bueno, no tiene con qué, no, nadie está obligado a nada. Pero sí queremos ahorcar al que sueña lo grande. Sí queremos ahorcar al pobre campesino este que
que a duras penas terminó el bachillerato y sueña con ser un gran intelectual, un hombre de ideas y pensamiento. Si queremos ahorcar a ese pobre muchachito que creció de pronto en las calles y sueña con convertirse en un astrofísico. Ay, deja de ser tonto, hombre, aterriza. Si queremos acabar con un flaquito de estos por ahí que crecen en el barrio y sueña con ser un futbolista profesional. Este bobo. Que nos fastidia que sueñen grande. Pero ¿qué pueden hacer estas personas? Nacieron y así como al otro lo mueve el temor, a este lo mueve la ambición. ¿Y qué pueden hacer? José empieza a intuir este llamado, perdón. Es más, aquel que le había transferido su legado de ser fuerte, de ser testarudo, de darle duro aunque la vida te ponga mil y una impedimentos, este que se lo había transferido ese legado, Jacob, su padre, también se le opone. También se le opone a José. Dice Génesis 37:10 que tuvo un sueño José y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Claro, eso era lo que había que decir. No, no puedes soñar tan grande, hermano, y empezar a ponerte. ¿No te das cuenta que tienes en contra de tus hermanos? ¿Qué pretendes? ¿Sueñas con que tu mamá y tu papá, porque él tiene un sueño, ¿no? Que el sol, la luna y las estrellas se postran ante él y empiezan a intuir, empiezan a descifrar, a interpretar, que lo que significa es que todos sus antepasados, sus coiguales y su descendencia van a tener siempre en grande la figura de Yosef, Yosef Hatzadik, José el justo. Y Jacob dice: hey, cálmate, ponle un par, o sea, está bien, yo me opuse a todo y eché para adelante, pero no me crecí tanto. Bueno, eso fue él. José tenía este llamado. Al final sabemos que esto terminó pasando, ¿no? Pero Jacob se le opone. Él tenía que decir esto, tenía que hacer las cosas correctas. Muchas veces los que nos detienen están ahí para eso, porque no podemos llenarnos de soberbia. Y muchas veces los pares, los que nos dicen ahí: ¿cuándo vas a parar de soñar? Están ahí para eso, esa es su función, porque a partir de eso somos probados a ver de qué estamos hechos y qué tanto vamos a meterle duro, a echarle ganas, a ponerle el pie al acelerador y darle para adelante. Esa es su función, a veces detenernos. Pero en el fondo, Jacob sabía lo que había. Así dice el versículo 11 de Génesis 37. Sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Su padre meditaba en esto. Es que tenía que pensarlo. Tenía que pensarlo. Es que nadie puede detener, Jacob lo fue entendiendo, José lo intuía, que nadie puede detener los alcances de una voluntad firme y clara. Es decir, de alguien que sabe lo que quiere y de sabe cuánto quiere eso que quiere. Un hombre que sabe lo que quiere y cuánto lo quiere es alguien cuyos alcances no puede detener nadie. ¿Se imaginan si José se hubiera visto obligado a detenerse por la complacencia familiar? Y ya tengo molesto a mis hermanos, voy a bajarle un poco. Y hasta mi padre me llamó la atención, vamos a calmarnos. Su generación hubiera perecido en la hambre. No más. Porque es que no es una cuestión aquí de grandeza personal, de egoísmo, de figuración. Es que no sabemos por qué nos constituyeron así. A cada uno nos dieron lo que nos dieron, nuestras virtudes, las falencias que tenemos, las debilidades y todo eso, porque eso nos hacen. Y a partir de ahí tenemos que trabajar con ello. No podemos rendirnos a lo que somos. Tenemos que trabajar con lo que somos. Ahora, piense en lo que ha sucedido a lo largo de la historia. Todo eso que en un momento ha aparecido en la historia de la humanidad como la amenaza al status quo,
¿no termina siendo lo que nos lleva a dar esos saltos en el desarrollo de la humanidad y de la historia? Un hombre que desafía el conocimiento científico, aparece, es una amenaza a la fe, a la tradición, a lo que se dice, lo persiguen, los sentencian, los condenan, los han matado y después no se convierten en mártires de la razón, en mártires de la verdad, en mártires de la justicia, en mártires de la fe. Nuestro legado judío-cristiano, piense por un momento, ¿qué es sino el abrazar de la historia de grandes héroes que han desafiado el status quo? El epítome, digamos, lo más alto, pues Jesús, ¿no? Yeshua de Nazaret. Apareció con su revolución, le fastidió a los políticos, le fastidió a los líderes tramposos a nivel político y religioso de la época y le persiguieron hasta matarle, porque amenazaba lo que había. Abraham, Jeremías, Isaías, la historia de los grandes profetas, héroes. Vayamos a la ciencia, ¿no? Galileo Galilei. Y así, siempre cuando aparece alguien que amenaza lo que hay, porque es cómodo vernos en lo que hay y porque toda cosa nueva, lo que viene a innovar, siempre desafía lo que hay y de paso desafía a las personas que lo representan o que se benefician, es mejor atacar eso y echarlo abajo que apoyarlo. Por lo tanto, tener sueños, tener ambiciones sobre lo que no hay todavía, es siempre un camino complejo que a algunos los ha llevado al martirio. Pero ¿qué puede hacer el que siente ese llamado? Yo hoy solo puedo decir, bendito sea Dios por esos testarudos dispuestos a hacer la comidilla de los críticos. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin su valor? En términos de ideología o de teología, de filosofía, del mundo de las ideas y de los principios y todo esto. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin los grandes revolucionarios del conocimiento? ¿Se imaginan todavía con lo que decía la ciencia hace muchos años? En términos de la teología y demás, ¿cuántos no se han levantado? No a criticar, a defender la ortodoxia, a defender lo que hay. Entonces se ponen a investigar para defender por qué es la cosa como es y no como otros sospechan, y en sus investigaciones han descubierto que los que sospechan por ahí tienen un poco de razón y han levantado teorías y doctrinas y demás cosas diferentes y nuevas. Estos días lo estuve viendo con el tema de la crítica de las fuentes, la crítica sobre la autoría mosaica de la Torá y demás. Como muchos hablan y critican que quieren acabar con la Biblia y están atacando la Biblia. No. Con el tema de la crítica de las fuentes, los primeros que se levantan a cuestionar sobre el asunto han sido siempre, por ejemplo, en este caso particular, fue un filósofo judío quien se levantó, se puso a estudiar para demostrar la autoridad mosaica detrás de la Torá. Y él fue descubriendo fuentes y todo para ver que quizá había varias fuentes detrás de lo que luego se recoge como la tradición mosaica. Y nos ha llevado todo esto a adelantos. Claro, en el medio se pasa terreno peligroso, porque va a levantar y dice, no, vamos camino a la herejía. Así ha sido con los avances de la ciencia, ¿no? Que la inseminación artificial, que cuando ha habido, que al principio el tema de las transfusiones de sangre, siempre ha habido un grupo conservador de seres humanos, no son malos, defienden lo que sienten que está establecido, que es lo correcto y demás, a decir, no, ojo, porque no juguemos a ser dioses, que vamos a salvarle la vida a las personas, solo Dios tiene en su mano la vida. Entonces, si así nos hubiéramos quedado, una persona hoy con una apendicitis, yo estaría muerto. Me dio apendicitis hace un par de años, 3 años tal vez. Y si nos hubiéramos quedado con que solo Dios puede quitar la vida, sí, pero los humanos podemos preservarla y guardarla y cuidarla. El mismo maestro Yeshua dijo eso alguna vez. ¿Quién de ustedes si ve que se está desnucando allá, ahorcando un animal suyo, un burro, lo que sea, no va e intenta salvarlo? Incluso si tiene que hacerlo en día de Shabbat, porque la vida está por encima de todo. Imagínense a un
religioso tradicional que dice, no, la vida está en manos de Dios. Encima en Shabbat, que se muera ya el animalito. Bueno, pero gracias a Dios por los tercos. Gracias a Dios por los que se han atrevido a exponerse a sí mismos, por encontrar el valor de ir y hacer lo que haya que hacer para que avancemos. Porque ese es el llamado personal. El asunto es, tenemos que avanzar. El asunto es, ¿y dónde estamos nosotros con respecto a esto? Ese es el verdadero asunto. ¿Dónde estamos nosotros con respecto a esto? No necesariamente tendremos que ser los descubridores de la próxima revolución industrial, comercial, tecnológica, filosófica, ideológica o lo que sea, política. Tal vez no seamos los manifestadores del nuevo paradigma espiritual por el cual se va a regir el mundo hoy en su búsqueda de lo divino. Pero con que aprendamos a vivir por nosotros mismos, ya es mucho lo que habremos logrado. Le habremos salvado la vida a por lo menos una persona. Yo. Porque muchas veces cada uno se pierde en su mundo intentando copiar, adaptarse, amoldarse y demás. Amoldarse, mira qué palabra tan fuerte. Hay una canción de un banda, un muchacho londinense, Ashraf, no me acuerdo el nombre del tipo, el nombre es raro. La canción, ¿cómo se llama? Leader Symphony. Leader Symphony, creo que es. Muy bonita la canción. Pero habla de que quiero salir de mi molde, pero aquí estoy en mi molde. I am here in my mold, dice. Es muy bonita la canción. Muchas veces esa obligación que aceptamos y asumimos de permanecer en el molde nos lleva a matar de la peor manera posible, porque es matarnos a nosotros mismos. Por eso les decía, no tenemos que volvernos en los próximos revolucionarios ideológicos, tecnológicos, científicos, ¿no? En el área de la salud, de la política o de lo que sea, pero con que aprendamos a vivir por nosotros mismos ya le habremos salvado la vida al más importante ser, uno mismo. Por nosotros, por nuestros hijos, por quienes nos rodean, por quienes nos conocen y a los que vamos a influenciar poco o mucho, para bien o para mal, tendríamos que animarnos a hacerlo. Y claro que es difícil. Si no lo fuera, ni siquiera habría que hablar de esto, porque sería la realidad de todos y cada uno. Sería la realidad. Entonces, si tenemos que hablar de eso, si hoy estamos hablando de esto, es porque es obvio que es difícil. Es obvio que no todos lo alcanzan, que la inmensa mayoría no lo logra. Pero que sea difícil no tendría por qué privarnos del derecho a intentarlo. Además, permítame ponérselo fácil. Si ya vivir no es un asunto fácil y no siempre sale como quisiéramos, póngase a pensar cuánto no va a empeorar el asunto si ni siquiera partimos con la decisión de ir hasta lo último por lo que entendemos como nuestro. Ya vivir es complejo, ya vivir no nos resulta fácil. Ahora imagínense si ni siquiera vamos con el ímpetu de hacerlo, con las ganas de hacerlo aunque encuentre oposición. Si ya una persona a la que le dictaminan cáncer le es difícil vivir con lo que es la enfermedad, imagínense si empieza su proceso sin ganas de luchar y diciendo, ya está, el cáncer y el cáncer es mortal, ¿qué puedo hacer? Yo escucho gente hablar así. No, es que yo tengo tal cosa, ya el médico me dijo yo tengo tal cosa y me dijo que eso no tiene cura. Ya. No, hombre, si ya de por sí es difícil convivir con la enfermedad, imagínate lo que será partir sin ese ánimo. No podemos, hermanos. No podemos, amigos míos. Bertrand Russell, un importante filósofo, matemático, lógico, un hombre de letras, dice algo bárbaro. Y ojo, bueno, el ojo se lo voy a dejar para después de citarlo. Él dice así, en una de sus más importantes obras, dice, el placer de lograr algo requiere que haya dificultades que al principio hagan dudar del triunfo, aunque al final casi siempre se consiga. Esta es
tal vez, la principal razón de que una confianza excesiva en nuestras propias facultades sea una fuente de felicidad. Al hombre que se subestima le sorprenden sus éxitos, mientras que al hombre que se sobreestima le sorprenden con igual frecuencia sus fracasos. La primera clase de persona, la primera clase de sorpresa, perdón, es agradable. Es decir, la del hombre que tiene poca estima, pero le sorprende el éxito. Y la segunda es desagradable, la del hombre que se sobreestima y le sorprenden sus fracasos. Por tanto, dice Russell, lo más prudente es no ser excesivamente engreído, pero tampoco demasiado modesto para ser emprendedor. Y ojo aquí que emprendedor no lo circunscriban solo al uso moderno, de empezar un negocio. Al que emprende, al que inicia, al que parte de un lugar para llegar a otro. El emprendedor de la vida, si se quiere. Es imperdible esta cita. O sea, podemos ir frase por frase que es fantástica. Es necesario, a veces, la presencia de la dificultad para lograr un triunfo, cualquiera sea. La dificultad a veces es donde radica la principal motor de lo que luego será la felicidad de alcanzar algo. De que incluso tengamos una confianza excesiva en nuestras facultades y logremos algo. De eso nos nutrimos para estar con ánimo y con voluntariedad, con alegría, con felicidad. Porque el hecho de que algo sea difícil nos lleva a creer que podemos, eso nos alimenta. ¿Cuál era el ojo? Ojo que este tipo no es un creyente. Este tipo no es un creyente. Es fantástico. Por lo que encuentra este tipo de letras, de números, un matemático y filósofo. Es necesario que se dé esto. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que no podemos ser demasiado engreídos y creernos mucho. Nos vamos a decepcionar, pero tampoco demasiado modestos y pensar es que no voy a poder hacer nada. Para ser emprendedor hay que lograr un sano equilibrio. Dice en otro apartado de su obra, él dice que gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se debe a que los ignorantes están completamente seguros y los inteligentes llenos de dudas. Ese es el gran problema. Que gente que ignora todo, que no conoce de nada, pero tienen un ímpetu y una fuerza para ir a hacer lo que ignoran, que van y hacen desastres. Pero los que son inteligentes, conocen la materia, entonces están llenos de dudas. ¿Será que puedo hacer? ¿Será que puedo lograr? ¿Será que sí? ¿Será que no? Si solo juntáramos el saber y el conocimiento de los inteligentes con la fuerza del ignorante, ¿qué nos lograríamos? Ahí deberíamos aparecer nosotros. Y no somos tan brillantes, y no somos tan formados, tan capaces, tan poderosos. Pero algunas ideas tenemos. Y lo más importante, siento el llamado. Eso debería ser combustible suficiente, alimento suficiente para decir, y voy a ir a hacerlo. Lo que cambiaría al mundo esto. Lo que cambiaría al mundo esto. El maestro transmite en los evangelios, están los sinópticos, pero lo voy a citar de Mateo, prácticamente este mismo principio en unas palabras fantásticas. No tanto que el maestro lo diga, lo cuenta el cronista, ¿no? El evangelista, Mateo, pero respecto a una historia, a una vivencia que tiene Yeshua, Jesús. Sucede que se encuentra con un enfermo, ¿no? Están hablando y él ve, el maestro ve a la persona enferma tan compungida, lo interpreta, discierne, que es un tipo que ha hecho shuvá, en hebreo traduce volverse a Dios, lo que se traduce comúnmente como arrepentimiento, pero que no se refiere únicamente al remordimiento por haber hecho mal las cosas, sino al volverse y querer cambiar su vida. El maestro lo ve, lo interpreta y le dice, veo que tus pecados te son perdonados. Él interpreta que una persona que se vuelve a Dios, Dios no la rechaza, como está escrito en el Tanaj. Así está escrito, que quien se vuelve a Dios, Dios no lo rechaza. Al contrito y humilde de corazón, Dios no rechaza. Rechaza al altivo, al grosero, porque su altivez hace al hombre separar de Dios. Pero al que a él viene, Dios no lo rechaza. Entonces, el maestro entiende eso y le habla acerca del perdón. La gente se le opone
¿Y cómo vas a perdonar? Tú no tienes esa potestad. El maestro desafiante les dice, no puedo ver un hombre que se vuelve a lo divino y yo transmitirle el perdón, porque es lo que dice la Torá, porque es lo que dice los salmos. ¿No puedo transmitirle eso? ¿Qué creen que es más difícil? ¿Transmitirle el perdón divino o a sanarlo? La gente queda ahí como estupefacta. Y él le dice, pues para que se den cuenta la autoridad que Dios le ha dado a los seres humanos, al Hijo del Hombre, a ese que le había dicho acerca del perdón, le dice, te digo, levántate de tu parálisis. Y el tipo se levanta. Y ahí viene el texto de Mateo 9:8. Todos los que le criticaban, señalaban y murmuraban, se ven obligados a decir estas palabras tan fantásticas. La gente, Mateo 9:8, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, al Padre de los cielos. ¿Por qué? Preste atención al versículo. Glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¡Wow! Glorificar a Dios. ¿Por qué? ¿Por ser Dios? Pues es lógico, es Dios, tiene que ser grande. Lo que es maravilloso es glorificar a Dios por lo que hacen los hombres, porque el hombre sí es nimio, pequeño, escaso, limitado. Pero miren cuántas cosas puede llegar a ser. Nunca subestimes el alcance de alguien, de un ser humano, con voluntad y convencido de lo que es, de lo que quiere y lo que está dispuesto a hacer por ello. Le diré, ¿por qué le digo que no subestime el alcance de una persona así? Se lo voy a decir sencillo, porque el alcance de una persona así es capaz hasta de lo imposible. Es capaz hasta de lo imposible. Lo que el maestro aquí hizo fue eso. Pues que era poderoso, aquí hay cosas espirituales, era muy dotado. Bueno, llevémoslo a lo más humano. Hace años pensar en volar era imposible. Y hemos logrado, digo como humanidad, poner aparatos que pesan toneladas, llenos de un montón de personas, a volar por los aires, sin sufrir un mínimo rasguño. Es más, es, según dicen, volar el método más seguro de transporte que hay. Todo es imposible, o al menos difícil, hasta que alguien lo hace, hasta que alguien se anima. Y luego de ese uno, hay otro, y luego otro. Y ahí ya empieza a ser normal. Ahí nos acostumbramos a lo grande. Que nadie te quite esto. Que nadie te quite. Que nadie intente convencerte de lo contrario. Ni siquiera porque tengas sobradas y cabales razones para hacerlo, Ni siquiera porque te ame y quiera lo mejor para ti. Sé que estoy siendo desafiante. Lo sé. Cuando hablo así, pienso la mayoría pensará que soy un rebelde sin causa, que a mis padres les he llevado la contraria. Y sí, les he llevado la contraria. Pero quienes me conocen saben que tengo una excelente relación con mis padres y siempre he sido una persona apegada, sujeta. Cuando he tenido que transferirles mis ideas diferentes, me han intentado hacer ver con amor que me puedo estar equivocando y demás. Y con el mismo amor les he intentado hacer ver que yo considero que no. Y capaz lo esté, pero que me quiero conceder la oportunidad de probarlo. Y Baruch Hashem me ha asistido la fuerza y la humildad de estar apegado a ellos y mostrarles, y bueno, eso me ha hecho ganar su respeto. Me he equivocado en el camino, por momentos he elegido por donde tal vez no sea. ¿Por qué pongo el tal vez? No porque quiera mostrar que siempre he hecho lo adecuado y lo correcto, es porque no pienso que la vida para atrás sea verla en términos de errores. Si te has equivocado, es parte de lo que es formar tu propio camino y llevar adelante tu propia vida. Pero dejémoslo hasta ahí. Lo que te estaba diciendo es que ni siquiera porque la persona tenga sobradas y cabales razones para mostrarte, que nadie te convenza del alcance que tiene una persona decidida. Solo tú sabes lo que fue puesto en ti y solo tú sabrás lo dispuesto que estés a hacer lo necesario. De seguro que te va a costar más de lo calculado. Eso
Creo que lo demostramos la semana pasada, ¿no? Hablando de qué quieres. Te va a costar más de lo calculado. ¿Por qué? Porque así ha sido. Tú lo sabes que es así. Yo lo sé que es así. Mira lo que has logrado. Yo cuando veo lo que he logrado, sea poco o sea mucho, lo que sea que he logrado, no voy a ponerles aquí que yo he logrado esto y aquello. Les dije la semana pasada, eso me parece patético o pretencioso o lo que sea. Pero cuando yo veo algo que haya logrado, miro hacia atrás y digo, ah, caray. Sí, esto lo he logrado y fascinante y gracias a Dios, la fuerza, Baruch Hashem, lo que ustedes quieran. Pero hubo un momento en que yo quise decir, no más. Fui empleado y hubo ocasiones en que trabajé hasta las 10 de la noche, habiendo empezado a las 5 de la mañana. Y eran las 10 de la noche, estaba trabajando. Y decía, lo he dado todo, el jefe debe estar contento. ¿Y saben cuál era la recompensa? Que por ahí tipo 9:30 llamaban. Necesitamos que trabajen más, no hasta las 10, hasta las 12, hasta las 3, hasta las 4. Había días que pasábamos hasta el otro día. Hubo una ocasión en que trabajamos todo el día, toda la noche y todo el día. 30 y, ¿qué? Como 34, 36 horas seguidas. Pero después de eso nos dieron 2, 3 días de descanso para reponer. No, nos dijeron, vayan a la casa y duerman unas 4 o 5 horas y los esperamos de nuevo a la madrugada para venir y volver a aprender máquinas. Entonces, cuando yo lo que he logrado, sí, la voluntad de Dios y la beneficencia divina y todo lo que tú quieras, pero ha habido un momento en que uno no quiere más y algo le dice, pero vamos, vamos porque quieres esto. Y por eso que quería, en aquel entonces encontré la fuerza, revisa tu vida, ¿qué has logrado? Un hogar exitoso, sabes que muchas veces quisiste decir a ese noviazgo, ya está, ay, cuántas mujeres no hay, pero le echaste gana y mira lo que tienes hoy. ¿Qué más has logrado? Una vida espiritual, una confianza, una emuná, una fuerza para seguir a pesar de lo que sea. Bueno, tú sabrás que hubo un momento en que quisiste renunciar a todo, volverte ateo, qué sé yo, abrazar cualquier ideología, pero dijiste, voy a perseverar, voy a mantenerme firme a ver qué es lo que hay detrás de esto y gracias a eso hoy tienes esa emuná. Te va a costar mucho, pero solo tú sabes cuánto estás dispuesto por eso que quieres. No permitas que nadie te detenga, aun si tienes razón. Si esa persona que te intenta detener tiene razones para hacerlo, que no te detenga. ¿Sabe por qué pienso que nada ni nadie debería detenernos? Incluso si los alto provienen de gente que sabe bien lo que dice o que te quiere, lo digo por experiencia. Y no por la experiencia de que a mí me han intentado detener, yo le he echado ganas y les he demostrado. No, al contrario, yo he visto en otras personas, este se puede estrellar, tal vez no tiene con qué. Y me han callado el pensamiento. Digo el pensamiento, ¿por qué? No me han callado la boca porque es que no soy de esos que veo a alguien y, ay, ¿qué vas a tener? O ni siquiera amablemente, oye, mira, no, cálmate, no lo hagas, vas a perder. ¿No? Porque yo no entiendo que estoy aquí para detener a nadie. Claro, mi responsabilidad como ser humano altruista está en ayudarle a las personas a ver todo el panorama, pero nunca decirle detente, ni tampoco hazle. Le ayudo a ver todo el panorama posible y la persona tome su propia decisión. Pero donde yo he tenido dudas, he visto personas callarme el pensamiento, callarme mis dudas y lo han logrado. Y eso me ha llevado a decir a mí, es que puede ser que la persona, en esos días estoy asesorando a un muchacho en un proyecto que tiene, un negocio, y lo acompañé a una exposición buscando inversores, capitalistas. Y me he dado cuenta de eso, donde yo no veo por ahí mucho potencial, pero veo una persona firme y decidida, puede que su proyecto sea pequeñito. La firmeza y la decisión de su carácter lo lleva a hacer las cosas que no imaginamos. Y no imaginamos. O la gente tenía mucha fe en un enano que no era capaz ni de crecer, llamado Lionel Messi, hace unos 20 años. Y el muchachito maneja bien la pelota, pero se presentó a clubes como Newell's, como el River, y decían, no, sí, es talentoso, pero tiene dificultades de crecimiento. Para el fútbol de élite hay que ser más grande. No, pero es que el problema de él es su cuerpo, con ayuda, con estimulación para que su propio cuerpo produzca lo que tiene que producir y él crezca un poco, puede llegar a ser bueno. No creyeron y vamos a ver si fue bueno. Vamos a ver un tal Lionel Messi por ahí. No es solo del fútbol. Lo mismo pasó con los hermanos Wright, los del avión, ¿no? Les decía ahorita con Galileo. Un par de viejos hebreos por allá en Egipto, cuando intentaban matar a todos los niños,
les pareció lindo un tal Moisés. Le salvaron la vida y se convirtió en el Salvador. José es el hijo de una mujer que no podía parir. Lo intentaron por aquí, por allá, hasta que por fin se embarazó Rachel y nació José, el Salvador del mundo. En los días de Yeshua intentaban matar a los niños. Fueron de aquí para allá, huyeron y de todo. Y nació el Salvador del mundo. ¿Te vas a rendir? No lo hagas. No lo hagas. No te permitas eso. No te permitas eso. No dejes que nadie te pare, ni yo o uno como yo, que se pare a decir, si sientes ese llamado interno, no te detengas. Como le dice la filosofía a Boecio en Consuelo de la Filosofía. Id hasta donde el ejemplo de este hombre os anime. No seáis cobardes, ¿por qué os detenéis? Vamos hasta donde José, vamos hasta donde Jacob, vamos hasta donde todos estos patriarcas, firmes y decididos hacia lo que querían, se animaron a ir. Vamos hacia donde ese ejemplo nos mueva, no por ellos, no para repetir nada. Ve hasta donde tu propio proyecto de vida te lleve, movido por este legado, movido por este ejemplo. Ve y ve. No te detengas. ¿Cuándo vas a parar? La única respuesta válida debería ser y nunca. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta Torá maravillosa que nos has dejado para inspirarnos, para movernos, para llevarnos hacia donde tú has planeado, hacia donde tú has querido, Señor, hacia donde tus planes, proyectos, propósitos con la humanidad, con nosotros en particular, marcan. Permite que tu providencia sagrada nos siga guiando, que los destinos de nuestro mundo no se guíen por el azar, no se guíen por la fortuna, sino por esa providencia, que nos rindamos continuamente ante ti, pero no en la rendición de la humillación, sino en la rendición de la elevación, rendirnos sagradamente de pie, hacia ti, elevados, buscando siempre ir hacia donde tú nos llamas, por grandes que sean nuestras ambiciones, o por pequeñas que parezcan a los ojos de otros, o por tontas e ilusorias que pueda cualquiera juzgar. Ayúdanos a encontrar ese valor para ir adelante, para ir marchando y no detenernos por nada. Asístenos con tu fuerza, asístenos con ese poder, que de nosotros pueda decirse como se dijo de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, que eran hombres con otro espíritu, en quienes había otro espíritu, que ese espíritu está en nosotros y vayamos hacia más y reluzcamos, no por la soberbia y el engreimiento, sino por ir siempre y cumplir con cabalidad eso que has puesto delante de nosotros. Que así sea, Señor, para nosotros y para todo el que escucha este mensaje. Amén. Bendito sea Dios por su palabra, por su Torá. Gracias a ustedes por estar siempre y escuchar atentos y deseosos. Cuídense. Nos vemos en la próxima. Shabbat Tov.